El título de la predicación en esta mañana es Una iglesia que debemos imitar. Ese es el título de la predicación, mis queridos hermanos, y yo les ruego que oremos en esta mañana, que la palabra de Dios penetre profundamente en nuestras vidas. Vamos a orar. Bendito Señor, gracias porque eres bueno. Para siempre es tu misericordia, tu bondad, tu fidelidad. Gracias Señor, porque eres bueno. Gracias Señor, por tu gran amor. Gracias Señor, porque Padre Celestial, acudes a nuestra necesidad y en esta mañana te necesitamos. Necesitamos escuchar tu palabra, necesitamos entender de tu voluntad, necesitamos, Padre, de la guía del Espíritu Santo. Estamos muy necesitados. Ayúdanos, mi Señor, ayúdanos, por favor. Y Padre, que tu palabra, Señor, te glorifique a ti cuando sea expuesta. Y Padre, que pueda en estos momentos exponer tu palabra sin error para que tú seas glorificado y solo tú, Señor. Gracias en Cristo Jesús. Amén. Gracias, mis hermanos. Estamos en una serie de predicaciones acerca de la primera carta de Tesalonicenses, de la carta del apóstol Pablo a la iglesia que se encontraba en Tesalónica. Estamos en una serie de predicaciones. Esta es la tercera predicación, mis hermanos. Y el texto que vamos a ver, mis hermanos, que vamos a revisar, está en 1 Tesalonicenses 1, del 6 al 10. Espero que tengan allí sus boletines, mis hermanos. Allí vamos a ver este texto y vamos a mis hermanos, en esta mañana, pues a examinar este texto de la palabra de Dios. Hay diferentes tipos de predicaciones, mis hermanos. Las más famosas de hace un siglo o 2 siglos, mis hermanos, predicaciones textuales, es decir, solo un versículo, mis hermanos, y muchos predicadores famosos utilizaban este tipo de predicación solo de un texto, mis hermanos. Y hay otro tipo de predicación que son predicaciones temáticas. Pero lo que estamos viendo, mis hermanos, es una predicación expositiva. ¿Qué quiere decir? Tomar varios versículos y explicarlos, mis hermanos. Y este es el mensaje de la Escritura, porque en ocasiones, mis hermanos, uno lo que tiene que hacer es ceñirse a lo que dice la palabra en la predicación expositiva. El tema no parte de uno, sino el tema parte de lo que dice la palabra de Dios, mis hermanos, y espero que podamos terminar esta carta a los tesalonicenses. Quiero leerlo para ustedes, 1 Tesalonicenses 1, del 6 al 10. Dice de la siguiente manera: y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación con gozo del Espíritu Santo. De tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído. Porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Saben, mis hermanos, quiero decirles, hace un mes aproximadamente, mis hermanos, cumplimos 60 años como iglesia. Lo festejamos, celebramos, le dimos gracias a Dios. Pero quiero decirles, mis hermanos, que estar en esta iglesia ha sido una gran aventura de fe. Y déjenme decirles por qué se los digo. Porque Él nos ha preservado como iglesia. Y también Él ha querido usar esta iglesia, mis hermanos, para salvar, para edificar, y no debido a nosotros, mis hermanos, no a nosotros, sino a pesar de nosotros. El Señor ha
traído personas, las ha salvado, las ha edificado. Gracias al Señor, mis hermanos, le doy por cada una de las piedras vivas que están aquí, que componen este edificio espiritual, como dice Primera de Pedro, mis hermanos. Esta casa de Dios que Él ha levantado aquí, ustedes, hombres y mujeres redimidos por el Señor, que han puesto sus dones al servicio del pueblo de Dios en esta iglesia para llevar a cabo la obra que nuestro Salvador, la cabeza de la iglesia, nos ha encomendado. Gracias a Dios, mis hermanos, en semanas pasadas, mis hermanos, se estuvo compartiendo el Evangelio, 5 ocasiones en el mercado. En esta semana, mis hermanos, se estuvo llevando a cabo la escuela bíblica de vacaciones y gracias a Dios, mis hermanos, por ustedes también, por mis hermanos, ustedes, mis hermanos, que llevan a cabo esta obra de amor, pero también, mis hermanos, es una obra que el Señor nos ha encomendado. Y quiero decirles también que, mis hermanos, a lo largo de estos años, a lo largo de todo este tiempo, hemos visto la mano de Dios guardando, guiando, protegiendo y preservando. Incluso cuando hemos tenido que atravesar por momentos sumamente difíciles. El pasaje que vamos a considerar en esta mañana, que ya he leído, mis hermanos, en 1 Tesalonicenses 1, del 6 al 10, mis hermanos, nos va a ayudar a ustedes y a mí, nos va a ayudar como iglesia a ver en términos concretos lo que significa ser una iglesia verdaderamente fructífera. Una iglesia que está en la que Dios está obrando y una iglesia que pueda ser un ejemplo para otras iglesias. Y quisiera que viéramos este pasaje, mis hermanos. Déjenme situarlos o recordarles el contexto. La iglesia de Tesalónica era una iglesia, mis hermanos, joven, mayormente compuesta por recién convertidos, es decir, personas que recién habían recibido el Evangelio. Y Pablo, mis hermanos, les dice en el versículo 7, si ustedes lo pueden ver, mis hermanos, el versículo 7, lo voy a poner también aquí en la pantalla, mis hermanos, el versículo 7, dice aquí este pasaje, mis hermanos, en el versículo 7, lo siguiente. El apóstol Pablo les dice que ellos, esta iglesia joven, esta iglesia compuesta por recién convertidos, habían llegado a ser un ejemplo para todos los creyentes en Macedonia y en Acaya, es decir, prácticamente en toda Grecia. En toda Grecia, esta iglesia había llegado a ser un ejemplo. Estas dos regiones, la región de Acaya y la región de Macedonia, mis hermanos, cubrían el norte y el sur de Grecia. Y es importante señalar que esta es la única vez en todo el Nuevo Testamento que se dice de una iglesia que ha venido a ser ejemplo para otras iglesias. Es la única vez que se menciona. Ni Pablo, ni Pedro, ni ninguno otro de los demás apóstoles dicen esto de alguna otra iglesia del primer siglo, solo de Tesalónica. Por supuesto, mis hermanos, esto no significa que aparte de Tesalónica no hubiera iglesias fieles. Sí, había otras iglesias fieles durante el primer siglo. Pero solo de la iglesia en Tesalónica se dice explícitamente que vino a ser ejemplo digno de ser imitado. De manera que este pasaje que vamos a revisar nos presenta el estándar al que toda iglesia debería aspirar. ¿A qué debemos aspirar como iglesia, mis hermanos? Este pasaje nos lo dice. ¿Cuál es el estándar? ¿Cuál es la norma o la regla a la que debemos llegar, a la que debemos aspirar, mis hermanos? Esto es lo que nos dice. Y quiero decirles algo más, mis hermanos, antes de entrar en materia, en lo que nos dice el pasaje. También, mis hermanos, yo creo que tú y yo deberíamos anhelar con fervor, mis hermanos, vivir lo que dice estos pasajes. Debemos anhelar vivir lo que dicen estos pasajes. Si tú amas esta iglesia, y déjame decirte que debes amar la iglesia, porque es la esposa del Cordero. Es la iglesia, mis hermanos, por la cual murió Cristo. No entiendo por ello, mis hermanos, que algunos dicen que aman a Dios, que aman a Cristo y detestan a su iglesia. No lo entiendo. Pero si tú amas a la iglesia es porque amas a Cristo.
Así que debemos amarla y debemos anhelar de todo corazón, con fervor, mis hermanos, que esta iglesia, tú y yo, de la cual formamos parte, sea un modelo, una iglesia digna de ser imitada, una iglesia que está llegando al estándar de Dios. Ahora, quisiera que anoten lo primero, mis hermanos, y estoy en la introducción, y quisiera que anotaran esto primero, mis hermanos, por favor, allí en sus boletines. La iglesia es lo que sus miembros son. Y esto ya lo había visto en una predicación anterior, hace unas 2 o 3 semanas, mis hermanos. La verdad es que cuando hablamos de una iglesia, no estamos hablando de una institución abstracta. No es algo abstracto, mis hermanos. La iglesia somos tú y yo. La iglesia son personas, no es el edificio. El edificio es el templo. La iglesia son las personas, tú y yo, mis hermanos. De manera que lo que estaremos reflexionando hoy, en esta mañana, tiene que ver contigo y también contigo y contigo y conmigo también. Tiene que ver con todos nosotros, mis hermanos. Tiene que ver con todos nosotros. Así que, mis hermanos, debemos ser así. Una iglesia que es digna de ser imitada, mis hermanos, es una iglesia cuyos miembros son imitadores de aquellos que imitan a Jesús. Esto debemos entenderlo. Si entendemos, mis hermanos, que la iglesia es lo que sus miembros son, lo que tú y yo somos es la iglesia, si entendemos esto, entonces también debemos entender, mis hermanos, que en una iglesia debemos imitar a aquellos que imitan a Jesús, mis hermanos. Vean otra vez este pasaje, el versículo 6, y quiero leerlos, mis hermanos, este pasaje, y quiero leerlo desde el versículo 5, mis hermanos. Vean ustedes, dice, pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Dice, la palabra llegó a ustedes, mis hermanos. Y luego agrega el versículo 6, allí hay una conjunción en el versículo 6, ¿lo ven? Dice, y vosotros, después de recibir la palabra, después de que aceptaron la palabra, han llegado a ser imitadores de nosotros, y agrega, y del Señor. Han llegado a imitarnos, dice aquí el apóstol Pablo, mis hermanos. Estos creyentes en Tesalónica no solo recibieron el evangelio, el mensaje del evangelio, sino que también absorbieron, también adaptaron el estilo de vida de sus mensajeros, de los misioneros que habían llegado a darles el evangelio, es decir, de Pablo, de Silas y de Timoteo. Vieron la vida de ellos, vieron, mis hermanos, su estilo de vida y lo adaptaron, lo absorbieron, mis hermanos. Y de esta manera, por eso el apóstol Pablo, llegaron ustedes no solo a recibir el evangelio, sino ustedes llegaron a ser imitadores de nosotros y también de Jesucristo. Mis hermanos, esto es lo que se llama discipulado. En otras palabras, cuando un recién convertido imita la vida, el estilo de vida de aquel que le compartió el evangelio, mis hermanos. La verdad es que el proceso de discipulado, cuando alguien discipula a alguien, mis hermanos, no se produce únicamente cuando se le da información, no. Es transferencia de vida, sino cuando estamos modelando una vida. No solo es, mis hermanos, pasar información. Tienes que aprenderte estos versículos, tienes que aprenderte estos otros versículos, estos conceptos. No solamente es esto, mis hermanos, no. El discipulado se da cuando modelamos una vida, mis hermanos, y eso es discipulado, mis hermanos. Es eso. Por eso, mis hermanos, la esencia del discipulado es la imitación. Y déjenme decirles esto, mis hermanos, los nuevos creyentes comienzan a imitar a Jesús en la medida en que perciben su carácter a través de otros creyentes más maduros.
Es decir, mis hermanos, ven la vida de alguien que está dispuesto a seguir a Cristo, a obedecer a Cristo. Y entonces, mis hermanos, un nuevo creyente comienza a imitar a Jesucristo en la medida en que perciben el carácter de Jesús en ese creyente maduro. Esto es así, mis hermanos. Fíjense bien el orden, mis hermanos. Fíjense bien, dice el pasaje, mis hermanos, que ya vimos allí en el versículo 6, dice, vinisteis a ser imitadores de nosotros, primero y luego de Jesús, de Cristo. Han venido a imitar a Cristo, mis hermanos. Y esto es importante, mis queridos hermanos, la verdad es que es muy, muy importante, mis hermanos. La verdad es que tú y yo, cuando compartimos el Evangelio, nosotros somos el primer libro que leen los nuevos creyentes. Tú y yo. Ven tu vida, ven nuestra vida, mis hermanos. Así es que ellos aprenden a imitar a Jesús por nuestras vidas, si estamos siguiendo a Cristo. Y también los nuevos creyentes conocerán, aprenderán a conocer a Jesús a través de las páginas de la Escritura, de la Biblia, mis hermanos, pero inicialmente lo conocerán a través de aquellos que lo modelan, que modelan a Cristo en sus vidas, mis hermanos, y que lo manifiestan en sus vidas. Es por eso que el Nuevo Testamento no solo se nos exhorta a imitar a Cristo, sino también imitar a aquellos que son imitadores de Él, mis hermanos. Debemos ser imitadores. Fíjense bien cómo dice la Escritura aquí en Corintios, 1 Corintios 4, 6, y luego en el capítulo 11, el versículo 1, dice allí, por tanto os ruego que me imitéis. Y este es el apóstol Pablo, escribiendo a los corintios, a la iglesia que estaba en Corinto, les dice, imítenme, se los ruego. ¿Por qué? Porque en la vida de Pablo se estaba modelando el carácter de Cristo. Y eso es lo que tenían que hacer los nuevos creyentes. Y luego, mis hermanos, en el capítulo 11, en el versículo 1, les dice, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Hagan esto. El modelo por excelencia en que debemos imitar, mis hermanos, es la persona de Cristo. Él es el modelo. Jesús es el patrón por el cual, mis hermanos, nuestras vidas deben regirse y nuestro carácter también. Pero Pablo había ejemplificado delante de estos creyentes la persona y el carácter de Cristo. Y por eso los exhorta, imítenme a mí porque yo lo estoy imitando a Él. Imítenme a mí porque yo estoy imitando a Cristo. Pablo, mis hermanos, por supuesto, no era un superhombre. Era un hombre, mis hermanos, una persona que tenía pasiones como las tuyas y las mías. Salvo por el mismo Salvador, regenerado por el mismo Espíritu por el que tú y yo hemos sido regenerados, habitado por el mismo Espíritu. Y Él les dice a estos creyentes, imítenme como yo estoy imitando a Cristo, como yo estoy imitando a Jesús. Mis hermanos, tenemos que ser ejemplo. En este sentido, déjenme decirles, los pastores, mis hermanos, y esto debe ser así, por eso, para tener la cualidad de ser pastor, mis hermanos, uno debe fijarse en lo que dice la Escritura en 1 Timoteo y también en Tito. Son calidades o cualidades, mis hermanos, espirituales. No solo que sepa hablar bien, no solo que sepa mucho de Biblia, no. No solo que sea elocuente, no. Pastor, mis hermanos, debe ser ejemplo. Ejemplo, un modelo, mis hermanos. Y los pastores no solo enseñamos con nuestras palabras, también enseñamos con nuestro ejemplo. Y eso, mis hermanos, debe ser así. Conmigo o con algún otro pastor que llegue, mis hermanos. Alguna vez lo he dicho. Cuando yo no esté en esta iglesia, mis hermanos, y no es que yo me quiera ir, no es así, pero puedo faltar. Y cuando llegue el momento de escoger un pastor, ¿qué deben hacer, mis queridos hermanos? Escoger a un hombre que tenga, mis hermanos, las cualidades que dicen Tito y también en 1 Timoteo.
Porque un pastor, mis hermanos, no solo enseña con palabras, sino con ejemplo. Por eso el apóstol Pablo le escribió a Timoteo, mis hermanos, y le dice de la siguiente manera: ninguno tenga en poco tu juventud. Y dice, sé ejemplo, le dice Pablo a Timoteo. Seguramente Timoteo estaba por cumplir unos 30 años, seguramente, mis hermanos, y Pablo le había nombrado como obispo, es decir, pastor de la iglesia de Éfeso y de otras iglesias en esta región. Y le dice, tienes que ser ejemplo de los creyentes en palabra, en conducta, en amor, en espíritu, en fe y pureza, mis hermanos. Y a Tito, mis hermanos, el apóstol Pablo le ordena exhortar a los jóvenes a que sean prudentes, presentándote tú, le dice a Tito, en todo como ejemplo de buenas obras. Debe ser ejemplo, mis hermanos. Pero ahora quiero decirles lo siguiente: esta no es una responsabilidad exclusiva de los pastores. No solo es de los pastores, mis hermanos. Esta es una responsabilidad de todo creyente que está en una iglesia. Esta es la responsabilidad tuya, mi responsabilidad, la responsabilidad de todos, mis hermanos. Por eso el apóstol Pablo, escribiéndole, mis hermanos, a los filipenses, les dice que deben, mis hermanos, ellos, ser imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Filipenses 3:17 les dice que debían imitarlo a Pablo, pero también a aquellos que lo imitaban a él, mis hermanos, como él imitaba a Jesús. Esta era una cadena. Pablo les decía, imítenme a mí como yo imito a Cristo, pero a los filipenses les dice, imítenme a mí, pero también imítenme a aquellos que me imitan a mí, que también están imitando a Cristo. Esta es una cadena de discipulado, mis hermanos. Y recuerden muy bien esto, recuérdenlo, mis hermanos, la esencia del discipulado es la imitación. Hay que pasar información, sí. Pero la esencia del discipulado es la imitación, mis hermanos, imitar a otros, mis hermanos. Déjenme poner un ejemplo, y es un ejemplo importante, mis queridas hermanas. Pablo le dice a las mujeres más maduras, las mujeres más adultas, más maduras de la iglesia, que tienen que ser maestras del bien. Maestras del bien. Déjenme decirles el pasaje. Tito 2, 3 y 5. Fíjense bien cómo dice. Las ancianas, es decir, las mujeres más maduras, las mujeres más adultas, dice que enseñen a las mujeres más jóvenes, que las enseñen a las más jóvenes. Y la idea del pasaje, mis hermanos, no solo es enseñar con palabras. No solo es con palabras, sino principalmente con el ejemplo. Quiero decirles, mis queridas hermanas que están aquí, mis queridas hermanas de esta iglesia, ustedes son maestras del bien. Son maestras del bien. Cada una, mis queridas hermanas más maduras, son maestras del bien, deben ser maestras del bien. Dice aquí que enseñen a las más jóvenes, a las mujeres, a amar a sus maridos y a sus hijos. Que les enseñen esto, dice el pasaje. Cuando una hermana más joven, y aquí hay varias jóvenes, te ven a ti, a una hermana madura, una hermana más adulta, te ven a ti amar a tu marido y te ven a ti amar a tus hijos, ellos lo aprenden. Y continúa el pasaje, mis hermanos, dice que enseñen a amar a sus maridos y a sus hijos. Y el versículo 5 dice que las enseñen a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Así es que, mis queridas hermanas,
más adultas, más maduras, ustedes son maestras del bien. Maestras del bien que deben enseñar a las más jóvenes a ser castas. ¿Por qué? Porque esta época en la que vivimos es una época donde la castidad brilla por su ausencia, donde no hay castidad. Y mis hermanos, esto hay que enseñarlo. Esto es lo que enseñarlo. La verdad, mis hermanos, hasta en la ropa se ve esto. Te pregunto, cuando escoges tu ropa, ¿piensas en el hecho de que si todas las hermanas de la iglesia se visten como tú, estarían modelando la pureza y la santidad del Señor Jesucristo? ¿Es así? Y quiero decirles, mis hermanos, esto no es opcional. No es si quiero o no. Mi hermana, tú eres una maestra, pero puedes estar enseñando algo equivocado. Puedes no estar siendo una maestra del bien. Tu ejemplo le está enseñando a otras mujeres más jóvenes, mis hermanos. Y lamentablemente, y tengo que decirlo, mis hermanos, mis amadas hermanas, el cristianismo ha sido permeado por un mundo en donde, mis hermanos, hay inmodestia. Mis hermanos, y quiero decirles, esto no es legalismo, no estoy en este extremo, mis hermanos, no es así. Lo que pienso del legalismo es que es un cáncer en las iglesias. Pero esto no es legalismo, mis hermanos, porque la Biblia dice que las mujeres deben vestirse con pudor y modestia. Eso es lo que dice el pasaje. Entonces, mis hermanos, mis hermanas, si eres una maestra del bien, debes enseñar castidad, debes enseñar cuidado de la casa, buenas, para que la palabra del Señor no sea blasfemada. Y quiero decirles, mis hermanas, que esto es muy serio, muy serio. La palabra de Dios puede ser blasfemada cuando en una iglesia las hermanas hablan bonito, pero mis hermanos viven no como cristianas, sino viven como mujeres, mis hermanos, que no son cristianas, no como mujeres que le temen a Dios. Y quiero decirles, mis hermanas, y esto no es solo para mis hermanas, para mis hermanos varones también. Mis hermanos también somos maestros del bien. Y mis hermanos, debemos imitar a Jesucristo y debemos ser dignos de ser imitados. Debemos imitar a Jesús y debemos ser dignos de ser imitados, mis hermanos. Siempre estamos imitando a alguien. En los adolescentes es muy común, mis hermanos, ser fanático de alguien, ser fan de alguien, estarlo imitando, mis hermanos. Y esto es inevitable. Y la pregunta que te hago y que les hago, mis hermanos, ¿a quién estás imitando tú? ¿A quién tú imitas, mis hermanos? Y no es una pregunta retórica, mis hermanos, es una pregunta para que la pienses de verdad. ¿A quién estás imitando? Podrías pensar ahora mismo en 2 o 3 o 4 personas de la iglesia a las cuales tú puedes imitar. Aunque esa persona no sea perfecta, mis hermanos, es evidente porque ninguno de nosotros es perfecto. Pero puedes imitar a alguien que está tratando de imitar a Jesús. Puedes pensar en 2, 3 o 4 personas en las que tú conscientemente puedes imitar porque tú sabes que esa persona o esas personas son imitadoras de Jesús. Y ahora te pregunto, ¿qué ejemplo le estás dando a otros? ¿Qué ejemplo de vida tú le das a otros? ¿Recuerdan hace un momento, mis hermanos? Puse esto, la iglesia es lo que sus miembros son. Piensa por un momento que si en la iglesia todos fueran como tú, ¿qué clase de iglesia sería? Piénsalo. Si la iglesia fuera como tú, en tu carácter, en tu persona, si verdaderamente estás siguiendo a Cristo, ¿cómo sería la iglesia? Piensa en esto un momento. Mis hermanos,
¿Qué ejemplo le estás dando a otras personas? ¿Qué ejemplo? ¿Eres un creyente al que los demás pueden imitar? Porque en dependencia del Espíritu Santo, tú procuras ser imitador de Cristo. ¿Tú estás procurando imitar a Cristo? Y alguien podría decir, bueno, yo no puedo ser un ejemplo. Bueno, quiero decirte esto. Si estos nuevos creyentes, porque lo eran, nuevos creyentes de Tesalónica eran seres humanos comunes y corrientes, y ellos llegaron a ser un ejemplo, quiero decirte que nadie tiene una excusa para no ser un ejemplo. Nadie tiene excusa, mis hermanos. Ahora, esta es una de las cosas, mis hermanos, que los creyentes debemos modelar, mis hermanos, en otros. Y algo que debemos hacer, mis hermanos, es que debemos modelar un espíritu enseñable cuando somos corregidos. ¿Sabes? A ninguno de nosotros nos gusta ser corregidos, ¿no? Una broma, yo le decía a mi esposa hace muchos años, mis hermanos, hace mucho que no se lo digo, por cierto, se lo voy a volver a decir. Mis hermanos cuando me dicen, pero no te enojes, le digo, no, lo que me enoja es que me digas que me estoy enojando, ¿no? ¿Y no te enoja eso? Cuando te dicen, oye, pero no te enojes, si no te enoja. Claro que sí, muchas veces algunos se enojan, mis hermanos. Y lo que tenemos que enseñar, mis hermanos, es un espíritu enseñable cuando seamos corregidos. ¿Por qué? Porque los creyentes que son dignos de imitar también pecan y tienen que ser corregidos. Por ejemplo, mis hermanos, Pablo en la carta a los Gálatas dice de Pedro, el apóstol, que era digno, mis hermanos, de condenación, porque estaba simulando Pedro, el apóstol. Y Pablo se lo dice, le tuvo que corregir cara a cara, dice, porque lo que estaba haciendo no era bueno, mis hermanos. Y sabes, cuando uno se vuelve imitable, cuando en medio de la corrección uno responde o reacciona de manera correcta, mis hermanos, eso es lo que hay que hacer. Mis hermanos, es decir, por ejemplo, y déjenme poner este ejemplo, cuando una persona peca y alguien la corrige porque está pecando, se arrepiente y pide perdón, mis hermanos, eso es algo bueno. Y cuando una persona digna de ser imitada la corrigen y sabe que está equivocado, se arrepiente y pide perdón, eso es algo digno de ser imitado, mis hermanos. No hay que ser perfecto para ser ejemplo, no hay que ser perfecto. Y yo te vuelvo a preguntar a mis hermanos varones, ¿eres ejemplo para tu esposa? Fíjense bien, mis hermanos, dice la escritura ya en Efesios que el Señor, mis hermanos, se entregó por su iglesia, ¿para qué? Para santificarla. Y dice, y así como hizo Cristo, así deben ser los maridos. ¿Qué deben hacer? Uno de los objetivos de los maridos es santificar a su esposa. Por eso te pregunto, ¿eres ejemplo para tu esposa? La primera persona que tienes que ser ejemplo es a tu esposa y también a tu esposo. Eres ejemplo y también a tus hijos. ¿Eres ejemplo para ellos? Saben, todo el tiempo estamos modelando algo delante de nuestros hijos. Nuestro amor por el Señor, ellos lo ven. Nuestro amor por la palabra también lo ven. Nuestro amor por la iglesia. ¿Tú eres un ejemplo así? Si todos los creyentes de esta iglesia te imitaran a ti, ¿cómo sería esta iglesia? Pablo, mis hermanos, es muy específico también en cómo debemos, mis hermanos, imitar a esta iglesia de Tesalonicenses. Si quisiera, mis hermanos, pasar a la segunda parte de esta predicación. Mis hermanos, ¿qué cosas ustedes y yo como iglesia debemos imitar de esta iglesia de Tesalónica? ¿Qué cosas debemos imitar? Y por lo menos son 4 cosas que están en estos versículos, mis hermanos, y quiero compartirles. Primer lugar, mis hermanos, la forma como recibieron la palabra.
Eso es algo que debemos imitar. ¿Cómo recibieron la palabra los tesalonicenses? ¿Cómo debemos recibirla nosotros, mis hermanos? Dice el versículo 6, mis hermanos, si quieren lo podemos leer juntos. Vamos a leerlo, mis hermanos. Dice, y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación con gozo del Espíritu Santo. Si pueden subrayar lo que está subrayado allí en este pasaje, en su hoja, mis hermanos. Tenemos que recibir la palabra, mis hermanos, y en esto tenemos que imitar a los de Tesalónica. Ahora, quiero decirles, mis hermanos, recibir la palabra es mucho más que un mero conocimiento intelectual. Va más allá. Es mucho más que almacenar conocimiento bíblico. Va más allá de almacenar conocimiento teológico. Recibir la palabra es aceptarla como lo que es, la inspirada palabra de Dios. Eso es recibir. Recibir la palabra, si lo puedes anotar, es aceptarla como lo que es, la palabra inspirada de Dios. ¿Saben, mis hermanos, esto que tenemos? La palabra de Dios, mis hermanos, es la palabra. La Biblia es la palabra de Dios. Llegó a nosotros de manera portentosa. La palabra de Dios, mis hermanos, fue escrita en un tiempo, en un periodo de aproximadamente 1700 años. Fue escrita en 3 idiomas por 40 autores, mis hermanos, en 3 continentes. Y hay tal unidad en la palabra de Dios, mis hermanos. El tema central de la Biblia es la salvación. Y, mis hermanos, el personaje central de la Biblia es Cristo. Y en esta, mis hermanos, en la Biblia hay escritores, desde poetas, pastores de ovejas, recogedores de higos, que era un trabajo muy, muy humilde. Había sabios, mis hermanos, médicos como Lucas, y hay tal unidad en la escritura. Mis hermanos, este libro, la Biblia, debe modelar nuestras creencias. Este libro, la Biblia, debe modelar nuestra cosmovisión, debe modelar nuestra conducta. Este libro debe modelar todo esto por una razón, porque es la palabra de Dios. Si tú la recibes como lo que es la palabra inspirada de Dios, mis hermanos, y quiero decirte, los tesalonicenses así la recibieron. En medio de tribulación, en medio de problemas, recibieron la palabra como lo que es, la aceptaron como lo que es. La palabra inspirada de Dios, mis hermanos. Vean ustedes lo que dice la palabra, mis hermanos, en 1 Tesalonicenses 2:13. Dice allí, mis hermanos, en este pasaje, quiero leérselos, dice, por esto también nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios de que cuando recibisteis de nosotros la palabra del mensaje de Dios, es decir, cuando recibieron la palabra, dice, la aceptasteis, no como la palabra de hombres, sino como lo que realmente es la palabra de Dios, la cual también hace su obra en vosotros que creéis. En este pasaje que está en la Biblia, en la versión de la Biblia de las Américas, está diciendo, mis hermanos, recibieron ustedes este mensaje, el Evangelio, lo recibieron como la palabra de Dios. Estos hombres y mujeres de Tesalónica aprendieron de Pablo y de su equipo misionero, de Silas y de Timoteo, a ser imitadores de Jesús en la importancia suprema que Jesús le daba a la Biblia. Saben, mis hermanos, Jesús le daba una suprema importancia a la Escritura. Él era el Hijo de Dios. Sin embargo, mis hermanos, ¿cómo se defendió Jesús en el monte de la tentación? ¿Cómo se defendió? Lo que Cristo dijo allí, mis hermanos, ustedes lo recuerdan, cuando fue tentado, mis hermanos, dice allí que por la palabra.
Escrito está, dijo, escrito está, citando Deuteronomio, escrito está, mis hermanos, para defenderse de los ataques del maligno, escrito está. Y en la mente de Jesús era imposible pensar que este libro fuera quebrantado. Jesús le daba importancia. Es como si dijera, si está escrito, no hay nada más que hablar. Está escrito allí, no hay nada más que hablar. Como dice, mis hermanos, la Escritura en Romanos 3:4, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Dios es veraz en su palabra. O como dice en Juan 4:34, mis hermanos, que le dice a sus discípulos, mi comida es hacer la voluntad del que me envió. Y Jesús dijo, mis hermanos, en Juan 5:30, porque no busco, dice allí, mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Dice así. ¿Y de dónde Jesús extraía la voluntad del Padre? ¿De dónde Jesús conocía la voluntad de Dios? Del mismo lugar que tú y yo, de este libro, de la palabra. Por eso es tan importante, mis hermanos, la palabra del Señor. Es tan importante que tú y yo nos adentremos en la palabra de Dios. Dice la Escritura ya en Jeremías, mis hermanos, ¿en qué debe alabarse el hombre? Dice, no se enorgullezcáis. Unos se enorgullecen de caballos, otros de sus armas, de espadas. Pero si en algo quieren ustedes estar orgullosos es en entenderme y conocerme que yo soy Jehová Dios. En eso. ¿Y cómo podemos conocer de Dios? Porque ese es el todo, mis hermanos. ¿Cómo podemos conocer más de Dios y conocer más de su palabra? Solo a través de la Biblia. Solo a través de esto, mis hermanos. Así. Así que, mis hermanos, los creyentes que modelan el carácter de Jesús en su vida, aman la palabra, la toman en serio la Biblia, mis hermanos. Quiero preguntarte esto. ¿Tu esposa, tu esposo, tus hijos, los demás creyentes de esta iglesia, ¿sí? ven que tú amas la palabra de Dios y que para ti las escrituras son sumamente importantes? Ahora quiero preguntarte, ¿es la Biblia el tribunal supremo que pasa juicio sobre tus creencias, que pasa juicio sobre tu cosmovisión, que pasa juicio sobre tu conducta? ¿O eres tú uno de esos creyentes que vienen, pues, y escuchan la palabra y piensan, bueno, eso no es así? Pero quiero decirte, estos creyentes de Tesalónica recibieron la palabra como lo que es la palabra de Dios. Y fíjate bien, dice el pasaje que ya lo oímos allí en el versículo 6, lo hicieron en medio de mucha tribulación. Dice allí el texto, vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, habiendo recibido la palabra en medio de mucha tribulación. Ellos recibieron, mis queridos hermanos, de Pablo, de Silas y de Timoteo, aprendieron a ser imitadores de Jesús en el sufrimiento que trae consigo hacer la voluntad de Dios. Decidieron tomar en serio la Escritura en un mundo que todo lo distorsiona, donde a lo bueno le llaman malo y a lo malo le llaman bueno. Si ustedes leen, mis queridos hermanos, el libro de los Hechos, en los capítulos 16 y 17, allí verán, mis hermanos, que Lucas está narrando la obra evangelizadora en Europa. Y van a ver, mis hermanos, allí en esos capítulos, el alto precio que Pablo y el equipo misionero tuvieron que pagar por predicar la palabra en un medio sumamente hostil. Y los tesalonicenses lo sabían, porque de hecho pasó en su ciudad. Pablo estaba preso junto con Silas en la cárcel de Filipos, ¿lo recuerdan? Estaban presos, mis hermanos, ¿y qué hacían? Cantaban himnos, presos en la cárcel, himnos al Señor.
Y lo más seguro es que los tesalonicenses se habían enterado de esto. Los creyentes en Tesalónica aprendieron de Pablo y de su equipo misionero lo que era sufrir por Cristo. Recibieron la palabra, abrazaron el evangelio de todo corazón en medio de una severa persecución. De tal manera que Pablo lo tuvieron que sacar escondido de la ciudad de Tesalónica en la noche porque lo querían matar. Noten ustedes, mis hermanos, el versículo 14. Vean ustedes este versículo, mis hermanos, en la Biblia de las Américas. Dice así: pues vosotros, hermanos, vinisteis a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús que están en Judea, porque también vosotros, como dicen mis hermanos, padecisteis los mismos sufrimientos a manos de vuestros propios compatriotas, tal como ellos padecieron a manos de los judíos. A Pablo, a Silas y a Timoteo los expulsaron de Tesalónica, y los recién convertidos vieron esto. Los nuevos hermanos vieron esto. Pero en medio de esta situación, hermanos, se gozaron. Quiero decirte que el gozo en el sufrimiento no es algo natural. No es natural. Cuando uno está en persecución, en padecimiento, en sufrimiento, no es natural gozar. Mis hermanos, y esta no es la alegría de la que Pablo habla, que experimentamos cuando todo nos está saliendo bien. No, mis hermanos, lo que Pablo estaba hablando era del fruto del gozo del Espíritu. ¿Recuerdan Gálatas 5, 22 y 23? Dice, mis hermanos, que el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad. Y quiero decirte, esto es sobrenatural. No es natural, es sobrenatural. Y esto lo produce el Espíritu de Dios. Estos creyentes fueron discipulados para el sufrimiento por medio del ejemplo de Pablo, Silas y Timoteo. Mis hermanos, y escribiendo a los Corintios, Pablo menciona el ejemplo de las iglesias de Macedonia, entre las cuales obviamente estaba Tesalónica también, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. ¿Saben que hay, mis hermanos, muchas veces, alguno cuando le va mal, tiene problemas, lo que hace es tener una fiesta de autocompasión? Nadie me quiere, todo me va mal, todo me sale, me llueve sobre mojado, ¿sí? Y quiero decirte que hay gente que le gusta autocompadecerse. Bueno, estos creyentes en Tesalónica no estaban autocompadeciéndose. Ellos estaban pensando, por eso Pablo les dice, ¿qué les falta a estos hermanos de Judea para que nosotros les podamos ayudar en medio de su situación difícil? Eran pobres, pero abundantes en generosidad. Y ser imitador de Jesús, quiero decirles, mis hermanos, implica experimentar este gozo sobrenatural del Espíritu Santo, porque Jesús lo experimentó. Mis hermanos, ¿recuerdan la obra más conocida de Beethoven? ¿Se acuerdan? Sí, la Sinfonía número 9. Y la parte de la sinfonía, mis hermanos, más conocida, ¿cuál es? El himno a la alegría. ¿Sí recuerdan, mis hermanos? Bueno, ¿ustedes han visto un busto de Beethoven o una pintura de Beethoven? Malhumorado, con cara vinagrada. Bueno, ¿ustedes se imaginan a Jesús así? No. Por eso, mis hermanos, no es lo que la Biblia dice, por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz. Hablando de Cristo, dice, por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz. Y Jesús experimentó gozo en medio del sufrimiento. Y los apóstoles aprendieron esto de Jesús, mis hermanos. ¿Saben? También los apóstoles lo aprendieron. Dice la Escritura que cuando los azotaron allí en Jerusalén y luego los liberaron, salieron gozosos por el privilegio, mis hermanos, de haber sufrido por el Evangelio.
por la palabra, mis hermanos, por la palabra. ¿Eran masoquistas? No, en ningún sentido. ¿Les gustaba sufrir? Por supuesto que no les gustaba sufrir. A ellos les dolían los golpes, igual que ustedes y a mí, mis hermanos. Ellos se gozaban en poder mostrar a los ojos del mundo que Cristo es tan precioso, tan valioso, tan excelso, que todo lo que tuvieran que padecer era bien recibido y valía la pena por causa de Cristo. ¿Saben, mis hermanos? ¿Alguna vez has pensado que tu sufrimiento por causa de Cristo es una oportunidad que Dios te está dando para mostrarle a todo el que te rodea que Jesús es precioso? Cuando estás enfermo, cuando estás sufriendo. Tan precioso es Cristo que vale la pena sufrir por Él. Y es una oportunidad, mis hermanos, es una oportunidad. Durante el culto cantábamos, Él reina, Él es mi rey, Jesús es mi rey. Y Él ahora está sentado en su trono, mis hermanos. Nuestro rey reina, mis hermanos. Y la verdad es que el Rey Jesús no es como alguna otra monarquía que solo sale en revistas, mis hermanos. Así es. No, mis hermanos. Cristo es el Rey, está sentado en su trono y nuestro Dios reina y nosotros podemos gozarnos en eso, mis hermanos. Ahora, quiero decirte la segunda cosa que debemos imitar de los tesalonicenses, y es esta: la manera en que propagaron el evangelio. No solo la manera en que recibieron la palabra, sino cómo lo propagaron, mis hermanos. 1 Tesalonicenses 1, 7 y 8, dice allí: de manera que llegasteis a ser un ejemplo para todos los creyentes en Macedonia y en Acaya, porque saliendo de vosotros la palabra del Señor ha resonado, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también por todas partes vuestra fe en Dios se ha divulgado, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. Este pasaje, mis hermanos, y perdón, no puse la cita, está en la Biblia de las Américas. Lo que dice en la Reina Valera es algo semejante. Dice allí, mis hermanos, yo lo subrayé, la palabra del Señor ha resonado. Lo que dicen nuestras versiones de la 1960 de la Reina Valera es: la palabra del Señor se ha divulgado. Pero aquí, mis hermanos, esta palabra es muy importante. Se ha traducido así, divulgado en la 1960, y en la Biblia de las Américas se ha traducido como resonado, mis hermanos. La palabra ha resonado. Solamente, mis hermanos, Pablo utiliza este pasaje, esta frase, en este versículo y en 2 Tesalonicenses. Y es una palabra, mis hermanos, que nos conecta con los profetas del Antiguo Testamento. Mis hermanos, la palabra del Señor ha resonado por Macedonia y Acaya. La palabra del Señor no solo en estos lugares, sino también por todas partes. De tal manera que no tenemos necesidad de hablar nada, porque ustedes ya lo hablaron, ya lo dijeron. Ahora, la palabra que se traduce aquí como resonar, mis hermanos, es como retumbar. ¿Sí? No sé, mis hermanos, hace muchos años, cuando yo era adolescente, tendría unos 12 o 13 años, una película muy famosa que se llamaba Terremoto. Quizás algunos lo recuerden. Y mis hermanos, uno iba a los cines y había una experiencia que le decían Sense Surround, mis hermanos. ¿Qué significa? No solo era el ruido de la pantalla y las bocinas, sino también hasta los asientos se hacían así. Y todo era para que, mis hermanos, uno sintiera la experiencia de un terremoto, que cuando lo estaba uno viendo, también cuando estaba uno sentado, lo hiciera así. Bueno, es más o menos algo. La palabra del Señor ha retumbado, ha resonado muy intensamente, mis hermanos. Esta palabra resonar en el original, mis hermanos, está emparentada con la palabra de donde viene nuestra palabra eco, mis hermanos. Y todos sabemos lo que es el eco. El eco, mis hermanos, es una reverberancia. Es el sonido, mis hermanos, que cuando uno lo expresa, se replica y se amplifica al chocar con los objetos. Pablo está utilizando esta palabra.
Lo que dice, mis hermanos, es que esto es lo que sucedió con el mensaje del Evangelio cuando llegó a Tesalónica. Es decir, se convirtieron en una caja de resonancia. En una caja de resonancia para compartir el Evangelio, de tal manera que la palabra del Señor no solo llegó a toda Grecia, Macedonia y Acaya, sino que dice el apóstol, por todas partes vuestra fe en Dios se ha divulgado por todas partes, mis hermanos. Ahora, quiero recordarles, en esta iglesia, en la ciudad, había persecución contra los creyentes. En medio de esta persecución, una gran resonancia, llegó el Evangelio a muchas partes. Quiero preguntarte, ¿qué sería lo natural que haría un grupo de creyentes que están sufriendo por causa del Evangelio? Quizás lo natural es, oye, mira, vamos a ser prudentes, mejor no hablemos, ¿no? Mejor dejemos de predicar por un tiempo hasta que las cosas se calmen. Eso sería lo más lógico, pero no fue lo que hicieron ellos. Estaban sufriendo persecución por predicar el Evangelio y quisieron seguir predicando aún más el Evangelio. ¿Sabes? John Bunyan, mis hermanos, un escritor del siglo 1600, estuvo preso por 12 años en una cárcel por predicar el Evangelio. Y en esta cárcel, mis hermanos, él escribió El progreso del peregrino. Quizás alguno lo ha leído, mis hermanos, y si alguno quiere el libro en PDF, se lo puedo dar, mis hermanos, o incluso se lo puedo imprimir si alguno lo desea. Y es un libro muy instructivo. Bueno, mis hermanos, uno de los carceleros le decía a Bunyan, porque él tenía una niña, le dice, recuerda a tu niña pequeña que se llama María. La hija de Bunyan había nacido ciega. Y le decía, mira, tu familia está sufriendo porque tú estás aquí en la cárcel. Y lo único que tienes que prometer es que dejes de predicar y te vamos a sacar de la cárcel de inmediato. Y él decía, pues si me sacan de aquí, voy a volver a predicar. Y por eso estuvo preso 12 años. ¿Sabes? Esto fue lo mismo que hicieron los hermanos en Tesalónica. ¿De dónde aprendieron esto ellos? ¿De dónde aprendieron los hermanos recién convertidos de Tesalónica? Pues lo aprendieron de Pablo, lo aprendieron de Silas, de Timoteo, de Lucas. Mis hermanos, ven la cadena del discipulado, lo aprendieron de ellos. Lo aprendieron. Fíjense bien, mis hermanos, cómo dice el capítulo 2 de Primera de Tesalonicenses, versículos 1 y 2. Dice allí, mis hermanos, porque vosotros mismos sabéis, hermanos, que nuestra visita a vosotros no resultó vana, pues habiendo antes padecido y sido ultrajados en Filipos, como sabéis, tuvimos de nuevo en nuestro Dios para anunciaros el Evangelio de Dios en medio de gran oposición. ¿Lo ven? Ellos sabían, los de Tesalónica, lo que Pablo había pasado en Filipos. Tuvimos el valor, confiados en nuestro Dios, de hablarles el Evangelio de Dios en medio de mucha oposición. Y esto los hermanos de Tesalónica lo habían aprendido de estos misioneros. Lo habían aprendido, mis hermanos. Así es que los tesalonicenses, mis hermanos, estaban compartiendo el Evangelio. Gracias a Dios, mis queridos hermanos, mi hermano Antonio está aquí, mi hermano Oscar, varios otros de mis hermanos que salieron a compartir el Evangelio. Gracias a Dios. Y saben, mis hermanos, nosotros tenemos en nuestras manos no solamente el mensaje más glorioso que existe, tenemos el mensaje más importante que existe, porque es un mensaje de vida o muerte. Tenemos un gran Salvador que vale la pena de ser proclamado. Tenemos que ser una caja de resonancia donde quiera que el Señor nos conceda la oportunidad de predicar el Evangelio. Mis hermanos, tenemos que ser una iglesia así. Y esto es lo que debemos imitar. Tercer lugar, mis hermanos, en tercer lugar, ¿qué debemos imitar de los tesalonicenses? Tenemos que imitar la incuestionable lealtad
al único Dios vivo y verdadero. Tenemos, mis hermanos, que ser leales, y eso debemos imitarlo. Leales al único Dios vivo y verdadero. Dice el pasaje, mis hermanos, 1 Tesalonicenses 1:9, dice allí, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero, mis hermanos. ¿Saben? Una iglesia, mis hermanos, debe ser leal al único Dios vivo y verdadero. Cada creyente debe ser leal al único Dios vivo y verdadero, mis hermanos. ¿Saben? Este pasaje es uno de los pasajes del Nuevo Testamento que mejor describe lo que es la conversión. Cuando dice que se convirtió a Cristo o se convirtió, este pasaje lo explica bien, mis hermanos. La palabra convertirse aquí lo que significa es cambiar de rumbo. De repente, cuando uno va por un camino y se da cuenta que uno anda por el camino equivocado, que no lo va a llevar al fin correcto, y entonces da media vuelta para tomar otro camino, mis hermanos, la ruta correcta. Eso es convertirse. ¿Saben? Uno de los inventos más geniales de nuestra época, ¿saben cuál es? El GPS. Es un invento genial. Yo me acuerdo, mis hermanos, que antes, para saber dónde estaba situada una calle que uno no conocía, pues tenía que agarrar un mapa, la guía Roji. ¿Se acuerdan que ya ni se edita? Y entonces uno tenía que agarrarla, mis hermanos, estudiarla. Bueno, voy a tomar esta calle, esta otra, y bueno, ya agarraba el carro, pero no podía uno estar viendo el mapa. Pero ahora, mis hermanos, salieron GPS y luego los teléfonos inteligentes donde uno puede seguir una ruta, mis hermanos, para manejar. ¿Saben lo que significa GPS, mis hermanos? Pues es un sistema de posicionamiento global. Y cuando uno se equivoca de calle, mis hermanos, se da vuelta equivocada, el GPS le dice, no, vas por el rumbo incorrecto, tienes que dar vuelta para tomar otra vez la dirección correcta, para ir, mis hermanos. Y luego todavía le dice, recalculando la ruta, ¿no lo dice? Recalculando la ruta. Es como para decirnos, mira, te equivocaste. No lo dice, te equivocaste, estoy recalculando la ruta. ¿Saben lo que hace el Evangelio, mis hermanos? Es ponernos como un GPS. Eso es lo que hace el Evangelio. Cada vez que nos extraviamos, mis hermanos, el Evangelio dice, vas mal, hay que recalcular la ruta. Y eso, mis hermanos, fue lo que sucedió cuando nos convertimos. Y es lo que sigue sucediendo cada vez en nuestras vidas. No es de una sola vez, es de todo el tiempo, mis hermanos. Y Pablo, el apóstol, en este pasaje, mis hermanos, describe la conversión aquí como un volverse de los ídolos a Dios. Y es muy interesante aquí lo que dice el texto, mis hermanos. Se volvieron a Dios desde los ídolos, o se volvieron hacia Dios desde los ídolos. Se volvieron hacia Dios cuando estaban en los ídolos. Durante toda su vida esta gente había confiado en sus ídolos, toda su vida. Se habían refugiado en sus ídolos. Los ídolos dominaban, mis hermanos, en el primer siglo de nuestra era y dominaban todos los aspectos de la vida social y política del Imperio Greco-Romano. De manera que volverse de los ídolos a Dios, ¿saben qué era? Era un cambio radical y que afectaba todo, mis hermanos, todo. Ellos tuvieron que abandonar la idolatría para adorar al único Dios vivo y verdadero. ¿Y saben qué provocó esto? Que los amigos no cristianos se sintieran ofendidos, resentidos o traicionados. De manera similar, mis hermanos, los miembros de la familia también se sentían traicionados. Consideraban la negativa a mantener las tradiciones ancestrales como prueba de una horrible falta de preocupación por las responsabilidades familiares. Imagínense esta situación. Bueno, mira, ahora tenemos una cena a Afrodita. Vamos a festejar a Afrodita en familia. Y el nuevo convertido, ¿qué decía? Yo no voy.
Oye, pero ¿por qué no? Toda la vida te has reunido con nosotros para adorarlos. Pero ahora el nuevo creyente hacía otra cosa. Fíjense, mis hermanos, le pedían a Afrodita que les diera hijos. Y él de repente dice, no, ¿sabes qué? Yo no voy con ustedes a esta celebración o a esta cena. ¿Saben qué pasa? Estaban traicionando a la familia. ¿Y qué es lo que sucede? Quiero decirles, cuando un nuevo creyente, mis queridos hermanos, recibe a Cristo. ¿Saben lo que pasa? La familia se siente traicionada. ¿Por qué? Porque ya no van con ellos. Ya no están con ellos. Están traicionando los valores de la familia, mis hermanos. Oye, es que ya no vienes con nosotros a adorar a Zeus. Ya no vienes con nosotros a adorar a Apolos. Ya no vienes. Si te pasa algo es que Zeus está molesto contigo. Pero dice el pasaje, se convirtieron de los ídolos a Dios. Ellos entendieron, mis queridos hermanos, que era imposible servir al único Dios vivo y verdadero y al mismo tiempo estar siguiendo ídolos que antes servían. No podía ser. Quiero decirte esto. Nadie puede pretender tener a Cristo en su vida y tener otros altares. Quiero decirte esto, no trates de hacer un hueco en tu corazón en medio de tu idolatría para meter allí a Cristo. ¿Por qué? Porque Cristo no acepta esto. Él es único, es suficiente, nada más, mis hermanos. Y quiero decirte esto, aunque parezca, mis hermanos, algo redundante, pero es así. Seguir a Cristo es seguir a Cristo y a nadie más. A nadie más, mis hermanos. ¿Por qué? Porque Cristo no comparte altares, es solo Él y solo Él. Y es por eso que la conversión requiere de una obra previa del Espíritu Santo, porque es imposible renegar de los ídolos en los que habíamos confiado durante toda nuestra vida para confiar ahora únicamente en Jesucristo. Y el Espíritu Santo tiene que abrir los ojos del entendimiento para que veamos a Cristo infinitamente superior, infinitamente más hermoso, infinitamente más deleitoso, infinitamente más confiable que todos nuestros ídolos. Así es que esto es lo que debemos hacer. Y quiero decirte, no es porque tú te inclines ante una figurilla o tengas alguna otra cosa, no. Puedes tener ídolos. Ídolos puedes tener allí en tu corazón. ¿Y qué dice Juan al final de su carta, mis hermanos? Dice allí, pero sabemos, dice allí, sí, dice allí el versículo primero de Juan, mis hermanos, dice allí 5, 20, 21. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Hijitos, guardaos de los ídolos. Amén. Es así, mis hermanos. Si Dios es el único Dios vivo y verdadero, eso significa que todos los demás dioses están muertos y son una ilusión. Así que no pienses en la idolatría en términos de una estatua, de un cuadro. Ídolo, mis hermanos, son todas aquellas cosas con las que contamos para hacer nuestras vidas significativas. A veces decimos, yo necesito eso para ser feliz. Si yo no tengo eso, mi vida no significa nada. ¿Y sabes? Ese es tu ídolo, ese es tu ídolo. Puede ser fama, dinero, puede ser el esposo, la esposa, los hijos, los amigos, el entretenimiento, la música, el deporte. Y todo eso, si ocupa el lugar de Cristo, puede ser tu ídolo. Y saben, mis hermanos, la conversión implica un traspaso de lealtad. Ahora eres leal a Jesucristo y a nadie más. Leal a Jesucristo, nada más, en vez de ser leales a tus ídolos con los cuales estás luchando.
¿Saben para qué nos convertimos? Para adorar, para confiar, para servir únicamente a Cristo, mis queridos hermanos, solamente a Cristo. Pablo dice, nos convertimos de los ídolos a Dios para servir al único Dios verdadero y vivo, mis hermanos queridos, el único Dios vivo y verdadero. Ahora, quiero terminar con lo último, mis hermanos. Voy a ser muy breve en esto último. Y es la cuarta cosa que debemos imitar de la iglesia de Tesalónica. ¿Qué debemos imitarlos, mis hermanos? Debemos imitarlos en vivir la espera del regreso de nuestro Señor. Debemos vivir así, mis hermanos. Dice 1 Tesalonicenses 1:10, dice allí, mis hermanos, y esperar de los cielos a su Hijo, el cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Si queremos ser imitadores, mis hermanos, una iglesia digna de imitar a los de Tesalónica, mis hermanos, debemos vivir a la espera del regreso de nuestro Señor. A la espera del regreso de nuestro Señor. Debemos vivir así, mis hermanos. Los tesalonicenses aprendieron de Pablo a ver la vida presente a través del lente de lo que nos aguarda cuando Cristo Jesús regrese en gloria. Este es un tema que se repite varias veces, mis hermanos, se repite varias veces en la carta y lo trataremos más adelante, mis hermanos. Pero esta esperanza de que Cristo venga otra vez, mis hermanos, es una parte esencial de nuestra salvación. Ustedes se convirtieron para esperar de los cielos a su Hijo. Se convirtieron para eso, para esperar de los cielos a Jesucristo. Como dice Filipenses, mis hermanos, Filipenses 3:20 dice, nuestra ciudadanía, dice el versículo, está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Y esta es una espera ansiosa, mis hermanos. Por eso Tito 2:13 dice que esperamos, aguardamos la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro Señor Jesucristo con ansia. En Hebreos 9:28, mis hermanos, dice allí el autor de los Hebreos que Jesucristo aparecerá por segunda vez para salvación de los que ansiosamente lo esperan. Saben, el verdadero creyente y una iglesia, mis hermanos, debe vivir a la espera del regreso del Señor. Ese es nuestro consuelo. Esa es nuestra motivación para perseverar en medio del sufrimiento. Y eso es lo que nos impulsa, nos debe impulsar, mis hermanos, a seguir sirviendo sacrificialmente. Saben que nuestro Señor viene otra vez. Nuestro Señor viene, mis hermanos, y vivimos a la espera del regreso de Jesús que murió y resucitó y nos libra de la ira venidera, dice el pasaje. Nos libra de la ira venidera, dice el versículo, mis hermanos, acá. Es así. Ahora quiero ser claro, Dios no tiene rabia. No, mis hermanos, la ira de Dios es la justa indignación de Dios contra el pecado que lo lleva a castigar al pecador. Dios es perfectamente justo. Dios es perfectamente justo. Saben, mis hermanos, tú y yo fuimos formados, creados a imagen de Dios. Y yo estoy completamente seguro de que cuando tú lees un periódico en que una persona que claramente es culpable, que cometió un crimen, y tú crees realmente que cometió ese crimen, ese delito, y el juez lo saca libre, tú piensas, ¿verdad? Tú no piensas, ay, qué bueno es ese juez, no. Tú piensas, ese juez es injusto, ¿verdad? ¿Por qué? Porque lo que tú quieres, y yo también, es que traten con justicia al otro, pero no a ti, no a nosotros. Dios es justo y tuvo Cristo que morir en la cruz del Calvario para absorber la ira de Dios que tú y yo merecíamos por causa de nuestros pecados. Así es que Cristo nos libra de la ira venidera. Y es Cristo que nos libra de la ira venidera. Cristo va a volver otra vez, vendrá otra vez.
Así es que, mis hermanos, es así. Quiero concluir, mis hermanos. Hemos visto 4 características, mis hermanos, de una iglesia que es digna de imitar. 4 cosas que debemos hacer, mis hermanos. Debemos imitar a Cristo. Debemos ser una iglesia que propaga el evangelio. Debemos ser una iglesia cuya lealtad, mis hermanos, es a Dios y no a los ídolos. Y debemos ser una iglesia que vive a la espera del regreso de Cristo Jesús. Yo te pregunto, ¿estas 4 características están en ti? ¿Están en ti? Recuerda, una iglesia es lo que sus miembros son. Somos tú y yo los que debemos ser imitadores de aquellos que imitan a Jesús. Debemos propagar el evangelio. Debemos vivir en pie de lucha contra los ídolos de nuestro corazón, porque hasta que lleguemos al cielo vamos a seguir peleando con eso. Somos tú y yo los que tenemos que manifestar todo el tiempo a través de nuestra fe y de nuestro arrepentimiento que somos leales únicamente a Cristo. Y somos tú y yo los que debemos vivir a la espera del regreso de nuestro Señor. Ahora, una palabra final, no te desanimes, no te desanimes. No estamos solos en esto. No estamos solos en esto, mis hermanos, porque la gracia que transformó a estos creyentes de Tesalónica es la misma gracia que te ha transformado a ti y que me transformó a mí. Tenemos el mismo Salvador, disfrutamos de la misma salvación, tenemos el mismo Espíritu y el que los santificó a ellos en Tesalónica es el que nos santifica a nosotros, el Espíritu Santo. Y tanto ellos como nosotros, mis hermanos, somos motivados por la misma gratitud. Así es que, mis queridos hermanos, vamos a ser pacientes y seguir confiando en nuestro Señor. Quiere el Señor, mis hermanos, quiere el Señor que podamos ser esta iglesia de la cual habla la palabra del Señor, que tú y yo podamos tener estas características y esta iglesia, mis hermanos, se conforme con estas características que nosotros podamos modelar en nuestras vidas por la gracia de Cristo Jesús. Vamos a orar, mis queridos hermanos. Bendito Señor, gracias, gracias por tu palabra que es tan rica y tan abundante y generosa. Señor, por favor, obra en esta tu iglesia, obra que nuestra lealtad solo sea a ti, mi Señor. Nos has llamado para convertirnos de los ídolos al único Dios vivo y verdadero. Gracias, gracias por ello. También gracias, Señor, porque nos das la oportunidad de compartir tu palabra. Señor, síguenos dando las oportunidades en todo lugar, en las escuelas, en los hogares, en las calles, en los trabajos. Danos la oportunidad de compartir el evangelio de Cristo Jesús. Ayúdanos, Señor, a ser sabios, inteligentes en la manera de compartir tu palabra. Permítenos, mi Señor, concédenos tu gracia, Padre Celestial, para recibir tu palabra, seguir normando nuestras vidas a la luz de tu palabra, que tu palabra modele nuestras vidas y en nuestras vidas surja un carácter semejante al de Cristo Jesús. Permítenos, mi Señor, imitar a Cristo en todo. Permítenos que seamos una iglesia que imita a Cristo, pero en lo particular, cada uno de nosotros podamos ser imitadores de Cristo Jesús. Ayúdanos, Señor, en ello. Ayúdanos, por favor. Y Padre, anhelamos la preciosa venida de nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que nos anima y nos motiva a seguir adelante, que nuestro Señor viene, y viene por su iglesia, viene por los suyos. Gracias por esta verdad de tu palabra. Gracias, Señor. Bendice a mis hermanos, guárdales, cuídales en sus hogares, con sus familias. Bendíceles ricamente, mi Señor. Gracias en Cristo Jesús. Amén. Gracias, mis hermanos, que el Señor